Bueno, hermanos, vamos a abrir las Biblias a Filipenses 4 y vamos a leer, como los domingos pasados, 4 hasta 9. Hoy día vamos a enfocar en 8 y 9 de Filipenses 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones para recibir y obedecer tu palabra, para que tú estés con nosotros y nos llenes de paz en todos los días. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bueno, el apóstol está diciéndonos cómo ser llenos de la paz de Dios, aun cuando vivimos en un mundo que nos quiere ser ansiosos y afanosos y dudando y temiendo. El apóstol nos ha dicho que regocijamos siempre, que seamos conocidos como gente con gentileza, gente razonable, y que oremos de todo en lugar de tener miedo y ser afanados. Y debemos recordar que el mundo está mirándonos. Melancolía, irrazonabilidad, preocupación, todas esas cosas manifiestan incredulidad y son un estorbo para nuestro testimonio al mundo. El gozo, la gentileza, esas cosas ayudan nuestro testimonio tanto como nuestra paz. La oración nos trae la promesa de ser guardado por la paz de Dios. Entonces, esto ya hemos visto hoy. Vamos a ver la importancia a la paz y a la vida buena en pensar y hacer bien. O sea, pensar y actuar correctamente. Estaba escuchando al radio otro día y entrevistaron un experto en la inteligencia artificial. Y él dijo algo que me grabó. Dijo, la inteligencia es algo, dijo algo así, la inteligencia es la capacidad de recuperar información y hacer buen uso de ella. O sea, mucha gente piensa que la inteligencia es conocer cosas, saber cosas. Pero tienes que saber algo para tener inteligencia, pero no es solamente saber algo, pero es usarla bien. En la Biblia muchas veces esto es la definición de sabiduría. Bueno, estaba meditando en esto y pensé, Pablo está diciéndonos cómo tener inteligencia cristiana. Porque si aprendemos a pensar
y aplicar la información que Dios nos ha dado de quién es Él y como él fue en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. Si aplicamos esta información bien, el Dios de paz va a estar con nosotros y tendremos paz, aunque no se entienda el mundo, aún en los tiempos más difíciles. Entonces vale la pena escuchar a lo que el Señor nos está diciendo aquí. Versículo 8 nos dice pensar en cosas que son buenas y positivas. Dice lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, virtud alguna, algo digo de alabanza. En estas cosas debemos pensar. Yo leí un dibujo a alguien tenía en la pared, dijo, mucha gente prefiere morir que pensar. Y muchos lo hacen. Y me gustó. Estaba pensando, ¿qué hacemos hoy? Tenemos el teléfono y vamos revisando y no estamos pensando en nada, nomás nos divierten los teléfonos. Reaccionamos en lugar de pensar. El entretenimiento nos distrae 24 horas del día para que no pensamos en cosas profundas. Dicen que los niños hoy día no tienen imaginación. Pues claro que no, porque ¿qué hacen? No más están viendo, no usan sus mentes. Mucho tiempo cuando yo estaba niño estaba aburrido, pero es ser aburrido que promueve la imaginación y el uso de la mente en otras formas. Hoy día no se hace. El cristiano necesita aprender, pensar de la verdad de Dios, lo que se revela en la palabra y también en la naturaleza, debe reflejar, considerar, meditar en cómo estas verdades influyen en la vida. El mundo nos está diciendo, piensen en el pecado. Tenemos la red que puede traernos tanta información buena y que es su uso más común es para la pornografía. El mundo nos ofrece pecado. Las redes sociales son desarrollados para hacernos adictos de leerlos, de seguir leyendo y leyendo y más y más y más. Y si no estamos enfocados en la maldad, estamos por lo menos enfocados en algo que no es Dios. Resulta que la mente se guarda en el mundo y no en el Señor. Tenemos que tener cuidado con mucho de esto. Debemos entender también que el mundo quiere reformular muchos asuntos en contra de la palabra de Dios. Está pensando en el aborto. Para nosotros, el aborto es matar a un bebé antes de que se nace. No, ellos dicen, es el derecho de la mujer escoger lo que ella hace con su cuerpo. Pues si aceptamos este argumento, ya hemos perdido, porque dice que es su cuerpo. En verdad, el bebé no es parte de su cuerpo, es adentro del cuerpo, pero tiene su propia DNA y es un individuo distinto. Entonces, tenemos que guardar la verdad y pensar en términos bíblicos.
no dejando que el mundo nos dice cómo pensar. Y debemos recordar que el mundo muchas veces alaba lo que el Señor condena y condena lo que el Señor alaba. Entonces, cuando pensamos en lo que es amable y agradable y si hay virtud alguna, debemos recordar que la Biblia y no el mundo tiene que definir qué son estos. Primeramente, entonces, en el versículo 8 vemos que el cristiano debe pensar y pensar en una forma bíblica. Segundo, la persona cristiana debe ser una persona positiva porque sabe que Dios está gobernando, que Dios está cuidándonos. El mundo, he tratado de enfatizar esto en estas semanas, el mundo quiere hacernos sombríos, pesimistas, temerosos. Si lees las noticias, ¿qué vas a leer? Pues hubo un desastre natural aquí, hubo una guerra matando gente aquí, hubo unos robos y unos asesinatos y todo malo. O lees de la política. Tu partido no está en poder, entonces no gustas nada de lo que hacen los políticos. O, aun si están en poder, pues tenemos que guardarnos contra los otros porque si ellos ganan el poder van a hacer esto y esto. Entonces, todo es negativo. Pero ¿qué dice Dios? Tenemos que ser enterados, pero debemos enfocar en lo positivo. Dios y lo que Dios hace. Ahora, quiero hacer una precaución aquí. No debemos confundir ser una persona positiva con la teología de pensar positivamente. La idea de esta teología es que podemos hacer buenas cosas pasarnos si solamente pensamos buenos pensamientos. No sé si ustedes en México han escuchado al presidente Trump hablar o leído lo que él dice, pero se nota que siempre cuando habla, todo es magnífico, es la decisión mejor que ha pasado en el mundo y hemos hecho esto tan bueno y todo es perfecto. ¿Por qué habla así? Es porque él fue influido en su juventud por un pastor que se llama Norman Vincent Peale, que fue un pastor que promovía esta idea de pensar positivamente. Y entonces, cuando él, quizás ahora no sé si todavía piensa en esto o es nomás un hábito, pero cuando él fue influido por eso, estaba aprendiendo que debe decir cosas positivas porque entonces va a producir cosas positivas. Pero el error de esto es que nos enseña a confiar en nuestros pensamientos para controlar la realidad y no en Dios. La Escritura nos dice que debemos confiar en Dios para cambiar las cosas, no nuestros pensamientos. Dios decide lo que pasa en este mundo, lo que pasa en nosotros. Y lo único que podemos controlar con nuestros pensamientos es nosotros. Entonces, es cierto. Y todos los errores teológicos siempre tienen un grano de verdad mezclado con error. La verdad es que vamos a ser más contentos, más felices, si aprendamos a controlar nuestro pensar. Y vamos a tener más paz si enfocamos en lo positivo que Dios está haciendo en el mundo.
Pero esto es muy diferente confiando en Dios que confiando en mis pensamientos. Por eso, Pablo dice, 2 Corintios 10:5, que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La mente es una zona de guerra entre el bien y el mal. ¿En qué vamos a pensar? ¿Vamos a preocuparnos o vamos a confiarnos en Dios? Entonces, cuando pensamos en lo que es verdadero, ¿qué dice Dios es verdadero? Lo honesto, ¿qué dice Dios es honesto? Lo puro, especialmente esto, lo justo, otra vez, lo amable, etc. Dios debe gobernar lo que estamos pensando y a la vez debemos aplicar todo al vivir, porque obediencia no es solamente oír y saber, pero hacer. Entonces debemos pensar en lo positivo y debemos aplicar aún todo en el mundo a la verdad. Porque lo honesto, lo verdadero, todo aplica a la verdad. O sea, yo creo que Pablo está hablando no solamente de específicamente lo que Dios hace, pero lo que vemos en el mundo. Es bueno pensar de la creación y sus maravillas, si la usamos en una forma bien y no la adoremos. Jesús, cuando Él enseñaba, casi todas sus parábolas, muchas de sus enseñanzas fueron sacados de la vida diaria, de cosas que Él observaba. El Señor cuidaba a los pájaros, el zacate salía y secaba y todo esto Él usaba para ilustrar la vida cristiana. Yo he leído unos libros, o un libro por lo menos por un autor que dice lecciones espirituales de ovejas y de los perros que guardan las ovejas, porque él fue un pastor de ovejas, literalmente, y aprendió mucho de la vida espiritual en esto. Toda la verdad es de Dios, si es verdad. Y cualquier cosa que es verdad va a ilustrar la palabra de Dios de alguna forma. Entonces necesitamos enfocar nuestros pensamientos en lo bueno, porque sabemos que un buen Dios está gobernando este mundo y debemos estar enfocados en lo que Él está haciendo, no en lo que el diablo, no con lo que el diablo quiere distraernos. Si enfocamos en Dios, tendremos paz y tendremos testimonio eficaz. Y luego, versículo 9 dice que debemos emular el bueno que vimos y que somos enseñados por otros. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Lo que aprendisteis, oísteis, etc. Cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos oyendo la Biblia enseñado, estamos oyendo verdades que debemos aplicar a la vida. ¿Qué dice? Esto hacer. Si no estamos aplicándolo, haciéndolo, no es útil para nuestras almas. Y voy a decirles, en la escuela siempre nos
enfatizan que aunque un maestro está enseñando, no quiere decir que los alumnos están aprendiendo. Y lo mismo pasa en los bancos de la iglesia. Ustedes tienen que escuchar y aplicar la palabra a sus vidas, o no más. Yo soy otro entrenador que los divierta, pero no los ayuda. La Biblia tiene, la verdad de la Biblia tiene mucha aplicación, siempre. Segundo, Pedro nos dice, capítulo 1, versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes a la naturaleza divina. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Vamos a escucharlo, creerlo y obedecerlo, o dudar. La manera en que pensamos, la manera en que tratamos a otros, la manera en que respondemos a crisis, a aflicciones. En todo esto debemos ser gobernados por una fe que piensa en Dios y es controlado por la palabra de Dios y no por el mundo. Por eso es tan importante que escondemos la palabra de Dios en nuestros corazones, para que no pequemos contra Dios. La inteligencia es recuperar información. No puedes recuperar lo que no tienes. Entonces necesitamos aprender la palabra. No podemos ser solamente oidores de la palabra, necesitamos ser hacedores de la palabra. Y luego el apóstol dice, lo que has visto en mí. Esto no es orgullo. Y como Pablo dice en otro lugar, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Esta es la idea. Hay gente que son buenos ejemplos de algo. Hace años hubo pastor en Rio Grande City que se llamaba Rolando Bolet. Una cosa, él fue muy capaz de motivar a otros y también a agradecerlos por lo que hicieron. Traté de aprender de él en este asunto. Y debemos preguntar, si yo veo algo que respeto en otra persona, ¿de dónde sale este? ¿Por qué tiene esta persona esta característica? Probablemente es por algo que el Señor le ha enseñado y que debemos aprender también. Si estoy movido por las oraciones de cierta persona, ¿por qué? Podemos aprender de todos y debemos. Y voy a sugerir también que si pueden leer biografías de los hermanos antiguos, esto también es muy útil para ayudarnos en ver cómo el Señor obra en otras personas' vidas y decirnos cosas que debemos hacer también. Entonces, todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtud alguna, algo digo de alabanza, en eso pensemos. Lo que hemos visto de la vida espiritual de Cristo en otras personas, en esto hacemos. Quiero enfatizar otra vez, esto es
la palabra de Dios. Humano, no debemos permitir que nuestras mentes sean enfocados en lo negativo siempre. Es bien fácil. Yo creo que el hombre por naturaleza es un poquito pesimista. El hombre del mundo quiere que pensemos en lo negativo, pero Dios dice, estoy haciendo muchas cosas buenas en el mundo, yo soy un Dios grande, miren a mí lo que estoy haciendo. La pregunta es si vamos a batallar para controlar nuestros pensamientos o vamos a rendir. Y voy a decirles, si quieren enfocar en lo bueno, pues va a ser una batalla día tras día, pero podemos aprender. Un hermano escribió, si crees que puedes alcanzar una paz mental duradera mediante mantras de meditación, sin recibir la paz de tu Creador a través de una humilde confianza en Cristo y su cruz, te estás engañando a ti mismo. Quiero decir también, pensar bien no te hace cristiano. La salvación no es lo que nosotros pensamos de Dios, es lo que Dios obra en nosotros para cambiarnos y cambiar nuestro pensar. La salvación comienza cuando Dios nos manifiesta a Jesucristo, que Él es mucho más que un buen hombre, un buen ejemplo, y que necesitamos entregar nuestras almas a Él enteramente. La salvación no es solamente viendo a Jesús como la Biblia lo presenta, Dios verdadero y hombre verdadero en una persona, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muriendo en la cruz para pecadores como tú y yo. La salvación comienza cuando Dios obra para cambiar tu corazón, para que confíes enteramente en Cristo. Cuando entregas tu vida completamente a Él. Cuando ves que tus propios esfuerzos para hacerte bien con Dios son inútiles y confías en lo que Dios hizo en Jesucristo. Y esto es cuando la paz comienza y la vida espiritual comienza. Cuando te ves como nada y Jesús como todo. Pero, una vez que Dios ha puesto la vida espiritual dentro de nuestros corazones, es nuestra responsabilidad ocuparnos en lo que Dios ha puesto en nosotros. No podemos dejar que el mundo dirija cómo pensamos, ni interpretando la Escritura o en las cosas en que enfocamos cuando pensamos. Necesitamos hacer, como dice en Colosenses 3, 1 y 2, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vamos a pensar de lo que estamos viendo. Tenemos que aprender la Escritura, debemos hacer esfuerzos para memorizarlo, especialmente los jóvenes, porque otra vez no puedes recobrar lo que no tienes, no puedes recordar lo que no has aprendido. Tenemos que esconder la palabra de Dios en nuestros corazones. Luego, debemos poner pensamientos de confianza y pensamientos en cosas buenas en lugar de los pensamientos ansiosos. Debemos hacer un pacto con nuestros ojos, no mirar a lo que es
o lo que va a promover pensamientos impuros, no buenos. Y debemos aprender a hacer lo bien, lo que vemos en otros, debemos imitar lo bueno y no lo malo. Pida a Dios que les ayude en esto. Y el Dios de paz estará contigo, consigo, que tomes esto. Vamos a orar. Padre, denos tu paz. Te pedimos por cualquiera que quizás todavía no te conoce como Salvador, que hoy día abra su corazón para que busque, encuentre tu salvación, tu paz, confiando todo, entregando todo a Cristo. Te pedimos que nos enseñes a controlar nuestro pensar, para que enfocamos en las cosas que tú quieres y no en lo que el mundo nos ofrece para distraernos. Oh Señor, sea engrandecido en nuestros pensamientos y en nuestras vidas, para que seamos llenos de tu paz y para que tú estés con nosotros. En nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.